Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona. Since we've got a few moments to talk, which I know we won't have later in the mission. Something I don't ever remember happening, but it's happening now on the Windows. Bob, como ahora tenemos unos momentos para hablar, y no sé si lo tendremos más tarde durante la misión, algo que no recuerdo que haya ocurrido nunca, pero está sucediendo ahora en las ventanas. You pick up a very light, you might call it even a frost. Very light frost on the window. More like a moisture frost, film of moisture or film of frost. Not very thick like crystals at all. Tenemos una muy ligera, creo que podríamos llamarlo escarcha. Una escarcha muy ligera en la ventana, más como una capa de humedad, pero no demasiado gruesa, como si fueran cristales. The very artistic, definite ice crystals that we had on my number one window over here yesterday, I think we reported to you this morning that they were gone or they sublimed away. Los cristales de hielo tan artísticos que teníamos en la ventana 1 ayer, creo que ya os dijimos esta mañana que se han desvanecido. But the impression they left on the window is still there. It's very sharp and it's very evident. Pero la impresión que dejaron en la ventana sigue estando ahí, muy definida y muy evidente. Un astronauta mirando la escarcha que se forma por la ventana. La imagen es evocadora, ¿verdad? Sí, sobre todo porque detrás de ese cristal y de esa escarcha está viendo la Tierra. Porque quien habla es Jack Smith, el astronauta de la misión Apolo 17 que estamos acompañando desde hace varios episodios. Desde la distancia a la que están Jack y sus compañeros, la Tierra es solo una bola azul flotando en la oscuridad. Y nadie diría que este planeta está habitado por 7.500 millones de seres humanos. Desde el espacio no se distingue ninguna construcción humana, a no ser, claro, que nos acerquemos mucho más y viajemos por encima de la Tierra en la mitad que permanece de noche. Vamos a viajar con la imaginación. Mira. ¡Ah, qué bonitas todas esas luces! Todas esas luces son las decenas de miles de ciudades humanas que salpican la Tierra. Se calcula que más de la mitad de la población mundial, unos 4.000 millones de seres humanos, viven ya en alguno de esos centros urbanos. ¡Guau! Están por todas partes. Y este cambio ha sucedido recientemente, ¿no? Sí, en 2007 la ONU estableció que por primera vez en los miles de años de historia, los humanos habían dejado de vivir en su mayoría en pequeñas poblaciones y comenzaba una nueva era. Digamos que la era de la humanidad urbanita. Un viaje que empezó hace 10.000 años con los primeros asentamientos en Oriente Medio y que ha terminado con la mayor parte de la población viviendo en núcleos urbanos. Y de eso os vamos a hablar en este programa, de cómo hemos llegado hasta aquí, de cómo son nuestras ciudades, qué implicaciones tiene su diseño en nuestra calidad de vida y de cómo todo esto va a cambiar en las próximas décadas. Bienvenidos a La Canica Azul. El 7 de diciembre de 1972, en su camino hacia la Luna, los astronautas de la nave espacial Apolo 17 tomaron una imagen de la Tierra a una distancia de 29.000 kilómetros. Aquella fotografía, en la que el planeta aparece solo en mitad de la oscuridad, pasó a la historia como La Canica Azul. Saludos, terrícolas. Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática, en el que hoy os queremos hablar sobre el futuro de los lugares donde vivimos la mayoría de los humanos, las ciudades. Y para esta tarea nos acompaña el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron. Hola, Antonio. Saludos, Noelia. Saludos, terrícolas. Como os hemos adelantado, hoy os queremos hablar de los proyectos que ya están en marcha para cambiar las ciudades y amortiguar el impacto que producen en nuestra salud y en la del planeta. Nuestro modo de vida urbano está detrás de algunos de los principales problemas de sostenibilidad. El exceso de vehículos de motor, las distancias, el consumo a veces enloquecido de recursos. En los últimos años hay miles de especialistas que ya están pensando sobre cómo debe ser el futuro de las ciudades y cómo hacer que estos cambios ayuden a frenar el deterioro del planeta. Una de ellas es nuestra primera invitada. Bueno, mi nombre es Cristina Mateo y soy vicedecana en la Escuela de Arquitectura y Diseño de EA University.
Cristina ha escrito decenas de artículos sobre esta cuestión, sobre cómo hacer mejores ciudades en el futuro, y parece que está claro hacia dónde van los tiros. Creo que vamos hacia un mayor crecimiento de las ciudades, eso pese a todo es así. Y también creo que vamos a una conciencia más, o más conciencia, ¿no? del fenómeno de lo que significa el vivir juntos, el vivir de una manera más sostenible. En 2020, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un antes y un después en la forma que tenemos de ver las ciudades, porque debido al confinamiento casi global de los seres humanos, pudimos ver por primera vez ciudades con menos coches, menos ruidos y menos aglomeraciones. Y gente trabajando en remoto. Casi un ejemplo de lo que queremos para el futuro. Una de las cosas que se ha visto es que el automóvil tiene menos presencias, no hemos tenido que coger el coche, podemos trabajar, como tú decías, desde casa, con lo cual tenemos que desplazarnos menos. Ha habido una disminución de la contaminación, entre otras cosas porque no nos hemos desplazado, con lo cual el moverse de una manera, moverse a pie o moverse en bicicleta es como que es algo que muchas ciudades están empezando a favorecer y a poner los medios, ¿no? Este impacto, como veremos a lo largo del programa, puede ser el principio de un gran cambio, porque no parece que vayamos a volver pronto al punto en el que estábamos, eso que antes llamábamos normalidad. Pues es difícil saberlo, ¿no? Porque estamos gestionando la incertidumbre, pero no parece que volvamos a una normalidad y ya está. Esa normalidad no se va a producir en mucho tiempo y precisamente porque va a ser de forma paulatina, probablemente nunca volvamos a cómo eran las cosas. Eso no es necesariamente malo, creo que eso puede ser bueno si hemos aprendido algo. Ahí está el reto. Y en eso queremos profundizar en el programa de hoy, en ese reto y en qué se está haciendo ya para cambiar las ciudades. Cambios que van asociados a lo que ya apuntábamos cuando hablábamos de energías renovables, que no basta con tener energías más limpias, tenemos que consumir menos y hacerlo de manera más racional. Andreu Escrivá, ambientólogo y especialista en cambio climático. Lo que debemos de pensar es que el modo de vida se parece más a esa ciudad de los 15 minutos que está defendiendo, por ejemplo, Anne Hidalgo en París o Ada Colau en Barcelona o tantos otros ayuntamientos, y que tanta gente que hay en pueblos pequeños ya lo conoce de sobra, lo del pueblo de 15 minutos, que no a Los Ángeles, una mega urbe absolutamente disfuncional llena de carreteras que colapsan cada 2x3. Entonces, aparte porque eso es malo para nuestra salud, pero sobre todo porque es insostenible, en el sentido profundo de que no se puede sostener en el tiempo y en el espacio. Y todo esto con un enfoque a favor de las ciudades y no en contra, ojo. No se trata de acabar con las ciudades, sino de hacerlas mejores. En este contexto de buscar ciudades cada vez mejores, ha surgido en los últimos años un concepto nuevo, el de las Smart Cities o ciudades inteligentes. La idea fundamental de las Smart Cities es aprovechar los desarrollos tecnológicos para mejorar la gestión de las ciudades. El tema ha cobrado tal importancia que en la Universidad Pública de Navarra, en España, han creado todo un centro dedicado específicamente a este asunto. Carlos del Río es el director del Instituto de Smart Cities. Aquí lo que pretendemos es hacer a los ciudadanos más felices. O sea, simplificarles la vida, hacerles un ambiente mejor. O sea, poner la tecnología al servicio de una mejor ciudad. O sea, eso tendría que ser las ciudades, inteligentes, ¿no? Cuando hablamos de ciudades, todo el mundo pone la lupa en el mismo gran problema, la forma de movernos por ellas. Una de las cosas a las que se dedican en el Instituto de Carlos del Río es a crear modelos de movilidad. Y ese modelo de movilidad suele ser específico de cada ciudad. ¿Y eso qué significa? Pues saber dónde va la gente, dónde tiene que ir la gente. Lo que plantea Carlos del Río es que las administraciones utilicen nuestros datos que ya tienen sobre dónde vivimos y dónde trabajamos y los usen para planificar. Cuando tú tienes un modelo, tú tienes una red de autobuses, tienes unos coches particulares, tienes que hacer unas predicciones de a ver cuánta gente va en autobús, tienes que contabilizar la gente que usa los transportes públicos, cuánto va en coche, tienes que conocer todo eso para poder saber qué consecuencias va a tener el cortar una calle, por ejemplo, o cambiar de sentido de una calle, o hacer una actuación concreta de una obra. El problema es que las ciudades se organizaron en otra época y a menudo crecieron sin un plan, de modo que en muchos casos tienen redes de transporte que han quedado obsoletas. Es como si muchas ciudades estuvieran todavía sin pensar. Aquí en Pamplona la distribución de los autobuses sigue como se definió hace 40 años. Que básicamente suponen ir al centro. Aquí le decimos subir a Pamplona. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que hoy en el centro pues no hay nada, o hay muy poco. El caso es que las universidades están en esta radio, el campo de fútbol está en esta radio, los grandes almacenes están en esta radio,
y para ir de un barrio al que está al lado tienes que pasar por el centro. Pero quien dice Pamplona, que es una ciudad del norte de España, dice muchas otras grandes ciudades de Europa y de Latinoamérica, que han crecido con patrones parecidos desde hace siglos. Y de lo que se trata es de actualizar esas rutas de transporte público en función de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Que clama al cielo, pero nadie ha hecho una planificación de dónde quiere ir la gente. Se supone que van al centro, pero bueno, por favor. Y para demostrar la utilidad de cruzar los datos, Carlos del Río está haciendo un trabajo con los datos de los propios estudiantes de su universidad, para saber qué mejoras se pueden hacer para su movilidad. Entonces estoy haciendo un estudio de dónde tienen que venir todos los alumnos a la universidad, que son, en nuestro caso, pues son 5.907 direcciones que me han dado, anonimizadas, o sea, tengo la calle y el portal y ya está. Y yo lo voy a mapear geolocalizar todos y cada uno de ellos. Voy a hacer un mapa de calor para poder tener, eso me va a servir para ir al ayuntamiento y decirles, miren lo que pueden hacer y no hacen. Conociendo dónde viven la mayoría de los estudiantes y cómo pueden llegar hasta la universidad, se pueden hacer mejoras en las líneas de transporte que eviten el uso del vehículo privado, por ejemplo, y así contribuir a mejorar la ciudad. Pero este es solo un ejemplo de baja tecnología. ¿Qué pasa cuando utilizamos los aparatos que nos permiten seguir a los coches o a las personas de manera anónima para obtener datos? Pues esa es una de las cosas que hace nuestra siguiente invitada. Soy Itziar Maestro Juan, doctora en Ingeniería de Telecomunicación y soy la gerente de la empresa Anteral, que es donde estamos desarrollando toda esta tecnología rara para la aplicación en Smart Cities y en muchas más aplicaciones, no solo en el sector de las Smart Cities. Itziar Maestro Juan usa el radar para obtener decenas de datos valiosísimos sobre la movilidad urbana. Un sistema que permite obtener los datos en tiempo real y a distancia. Somos capaces de detectar si un coche X ha entrado a una hora al centro de la ciudad y si ese coche simplemente ha sido tráfico de paso, ha salido pues al poco tiempo por otros de los puntos de la ciudad, o ha sido tráfico que se ha quedado dentro de lo que es el centro urbano. Estos datos, que antes los ayuntamientos obtenían colocando de vez en cuando un cable en el suelo que contaba el número de coches que pasaban por una vía, ahora se hace mediante sistemas de inteligencia artificial que permiten obtener muchos datos simultáneamente y preservar el anonimato de los ciudadanos. Siempre preservando la privacidad. Entonces no atentas contra la protección de datos porque a nosotros realmente nos da igual qué coche ha pasado, simplemente queremos saber que el coche que ha entrado por el punto A, si ha salido por el B, el C o si todavía no ha salido. Esto supone un flujo de datos que permite actuar con muchísimo más acierto y sabiendo lo que haces. Es una manera de dejar de tomar decisiones a ciegas o pensando que la gente lo único que quiere es ir al centro. Claro, pues todo esto le sirve a los ayuntamientos para saber pues cómo se mueve el tráfico, ¿no? En qué momentos haría falta, pues una monitorización de colocar policías, ¿no? En qué momentos, pues por ejemplo, si hay los días de lluvias hay un aumento de tráfico, o sea, conocer todas esas estadísticas, que además lo hacemos en tiempo real. Somos capaces de subir todos esos datos a una plataforma web en la que se están viendo en tiempo real y que se están tomando de forma continua. Parecen cosas pequeñas, pero si sumas todas estas pequeñas ineficiencias, arreglarlas puede ser la diferencia entre una ciudad colapsada y una ciudad con un tráfico más ordenado y racional. Y yo me pregunto, ¿y si además de obtener datos de lo que pasa en la ciudad desde el suelo, pudiéramos obtenerlo desde el cielo? ¿Te refieres a monitorizar las ciudades desde el satélite? Uh-huh. Eso es lo que hace nuestro siguiente invitado. Yo soy Emilio Ramírez Díaz, doctor en la Universidad de Sevilla, soy astrofísico, ingeniero agrónomo y bueno, me dedico principalmente pues al tema de teledetección en un amplio espectro. Emilio ha desarrollado un algoritmo que, analizando imágenes de las ciudades desde el satélite, te puede localizar qué edificios están mal diseñados y tienen pérdidas de energía. Como una especie de ojo de Sauron que detecta las ineficiencias urbanas desde arriba. Ay, sí. Nuestro algoritmo estamos ahora en fase de patente y sería el primer algoritmo que a través de imágenes satélite obtiene
por la eficiencia energética de un edificio. Es solo uno de los muchos ejemplos de tecnologías emergentes que tienen usos que hasta hace poco ni siquiera sospechábamos. En este caso, los técnicos de medio ambiente podrán obtener datos de los edificios de una manera mucho más directa, sin tener que ir de uno en uno a inspeccionarlos. Vale, pues si un edificio no está bien climatizado, lo único que veríamos sería una tonalidad tirando del naranja al rojizo. Quiere decir que su índice de vegetación pues sería bajo y, por tanto, la sostenibilidad ambiental que englobaría a ese edificio en su medio ambiente circundante pues sería baja, y esto haría pues que el edificio gastara más calefacción o más cantidad de refrigeración de la cuenta y, por tanto, pues no sea energéticamente, digamos, adecuado. A propósito de esta visión de las ciudades desde arriba, en los últimos años se ha popularizado una manera de combatir el calentamiento en las grandes urbes. Se trata de colocar plantas en los techos de los edificios, lo que se conoce como techos verdes. Un buen momento para acudir a nuestro diccionario de sostenibilidad. Eso es, vamos a conocer mejor de qué se trata. Diccionario sostenible. Techo verde. ¿Te imaginas una ciudad que vista desde el cielo resulte indistinguible de una pradera o de un bosque? Así podría suceder en un futuro si triunfa el concepto de techo verde, una de las ideas más novedosas e interesantes para convertir las ciudades en lugares más sostenibles y eficientes. Los techos verdes son azoteas que se cubren de tierra para que en ellas crezcan plantas y que sea la vegetación la que ejerza el papel protector que antes tenían el hormigón, la pizarra o las tejas. Entre los beneficios de los techos verdes se encuentra su capacidad como regulador de temperatura y la posibilidad de albergar un huerto urbano. Y no solo eso, al añadir plantas en el entorno, el techo verde contribuye a mejorar la calidad del aire de las ciudades y puede llegar a absorber hasta el 80% de lluvia, evitando posibles inundaciones. En un futuro amenazado por el deterioro medioambiental, tal vez la mejor solución para mejorar la calidad de vida sea vivir bajo un techo verde. Nuestra palabra de hoy en el diccionario sostenible. Muy interesante este concepto de techos verdes, y una prueba más de que en esta gran revolución de las ciudades inteligentes no todo depende de avanzadas tecnologías. A veces, un sencillo cambio en la manera de organizarse puede ser un avance que produzca cambios radicales. Eso es lo que consiguió el siguiente protagonista de nuestro programa, uno de los expertos en movilidad más solicitados del mundo. La persona que ha cambiado nuestras ciudades para siempre. Se trata de Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, y no estamos exagerando. Sí, no paro. Vancouver, Montreal, ahora empezaremos a trabajar con la ciudad de Nueva York, Buenos Aires, Quito, Asunción, Bogotá, Medellín, yo qué sé, o sea, Moscú. O sea, hay un montón de ciudades en Europa también, muchísimas. Salvador Rueda es el creador del concepto de supermanzanas, una reorganización de la movilidad en las ciudades que ha supuesto una auténtica revolución, primero en Barcelona y luego en el resto del mundo. A este sistema también se lo conoce como superislas, y es bastante sencillo. Mira, la supermanzana es una célula urbana de unos 400-500 metros de lado que permite urbanizar el coche, puesto que darle la vuelta a la supermanzana en coche, el tiempo necesario es similar al darle la vuelta a una manzana a pie. Básicamente consiste en reordenar las zonas por las que los coches pueden pasar en una ciudad, crear vías principales para cruzar el núcleo urbano y zonas que no se pueden atravesar salvo que vayas a un destino dentro. Es una idea súper sencilla, pero que hace que todo se acomode para conseguir lo que se pretende, y es que el espacio compartido, en este caso con prioridad para el peatón y para los derechos ciudadanos, sea el 70% del espacio. Y siempre con una filosofía muy abierta. No se trata de ser muy restrictivo, sino de hacer que al conductor no le merezca la pena meterse en determinados lugares. En el interior de las supermanzanas es muy flexible la solución, puesto que lo que no se permite es que lo atraviesen los coches. Pueden entrar, pero un sistema de bucles hace que cuando entren dentro de la supermanzana les saquen por detrás de donde han entrado, con lo cual es estúpido que entren si el destino no está dentro. En definitiva, lo que permite es que prácticamente el 95% de vehículos no entren porque no tienen el destino dentro. En cambio, los movimientos a pie y en bicicleta se pueden realizar sin restricciones
de paso en los dos sentidos. Como solución es brillante y así ha sido reconocido con algunos premios y se está implantando en ciudades de Europa y de Latinoamérica. Y la lucha de Salvador empezó hace muchos años. Es una de esas historias en las que la paciencia y la perseverancia se ven recompensadas. Yo era director técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona. Uno de los trabajos que hicimos fue el mapa de ruidos de la ciudad. Y cuando comprobamos que prácticamente la mitad de la ciudad estaba expuesta a unos niveles no aceptables, pues yo hice una propuesta de plan y la propuesta de las supermanzanas permite que el 70-75% del espacio se libere y por tanto permita que los niveles de ruido estén por debajo de la posibilidad de poderse comunicar sin necesidad de chillar. Y fijaos qué momento mágico. En mitad de la entrevista, mientras Salvador Rueda me está contando cómo todo nació a partir de una idea para reducir el ruido de la ciudad, sucede esto. Me parece que tenemos que cortar un momentito porque hay ahí dos Harley Davidson que son horribles. Ay, qué chuletas son, además, por Dios. Ay. Bueno, y la contaminación. Qué bueno, pero ¿estaba en Barcelona? No, lo paradójico es que estaba en un pequeño pueblo de la costa del sur de España, que estaba de vacaciones, vamos, pero ya ves que el ruido está en todas partes. Y el proyecto de Salvador, que nació con aquel objetivo, se fue adaptando y fue creciendo. En definitiva, el planteamiento ha ido evolucionando y lo que era un tema relacionado con el ruido se ha convertido en la base del modelo de movilidad y espacio público de una ciudad, porque es digamos, la célula más eficiente que hay, puesto que es una célula ortogonal y la ortogonalidad como red es la más eficiente en los sistemas urbanos, pues se ha convertido en la base del modelo de movilidad y espacio público. Y luego, trabajando, digamos, en el ámbito del urbanismo, también finalmente he llegado a la conclusión que la supermanzana puede ser la base de un modelo urbanístico que permita abordar los grandes retos que tenemos hoy encima de la mesa. El más conocido es el del cambio climático, que ya sabemos que ha cambiado de fenómeno a emergencia climática. Si lo piensas despacio, la idea es una genialidad, porque se libera un 70% del espacio público, quitando de en medio solo un 15% de los coches. Y la gente puede seguir yendo de un punto a otro de la ciudad con su coche, solo que por las zonas previamente delimitadas y dejando el resto a los peatones. Y a lo mejor al final lo que necesitamos no son ciudades inteligentes o pensantes, sino ciudades pensadas. Y todo esto sin olvidarnos de hacer un poco de justicia. Sí, y así de paso corregir un error histórico, el de haber diseñado las ciudades para los vehículos y no para las personas. Mira, ¿sabes qué pasa? Que es de sentido común. Lo que es una barbaridad es que la movilidad, digamos, la ciudad la hayamos entregado a los artefactos con motor. Es una barbaridad. Nosotros somos personas. Por tanto, la ciudad tiene que ser para las personas porque somos los elementos principales de los ecosistemas urbanos, no son los coches. Qué tranquilidad, oye, transmite este hombre, ¿eh? Sí, la verdad es que yo con él tuve la sensación de estar ante un sabio, ¿no? Ante una de esas personas que tiene todo muy, muy claro y que cambian el mundo con sus ideas. Estás escuchando La Canica Azul. La Canica Azul. La Canica Azul. Un podcast de Acciona. Seguimos hablando de las ciudades y creo que es hora de ver cómo se va imponiendo el cambio en todas las grandes urbes del mundo, también en Latinoamérica. Y eso a pesar de que algunas de sus ciudades están entre las más pobladas del planeta y entre las que más problemas de contaminación sufren. Hay que tener en cuenta que el problema de América Latina es el modelo urbano. Y además eso pasa en toda América Latina, incluso también en Estados Unidos. O sea, ojo, cuidado, porque son ciudades excesivamente grandes. Ahí te decía hace unos minutos que, por ejemplo, el Gran Ciudad de México tiene 25 millones de habitantes. O sea, el tráfico es infernal completamente. El Gran Buenos Aires tiene 12 o 13. El Gran Santiago de Chile, 10. O sea,
son cifras brutales. Quien habla es nuestro amigo Julio Martínez, periodista ambiental y ex corresponsal de la agencia EFE en México, que ha vivido muchos años en Ciudad de México y conoce la situación perfectamente. El caso de la capital mexicana es especialmente difícil debido a su situación geográfica. Ciudad de México está ubicada en lo que se conoce como el Valle de México. El Valle de México es un gran valle geológico que está entre dos sierras. Entonces, esto hace que en situaciones meteorológicas de calma, es decir, sin viento y sin lluvia, el aire no se renueve y se produzcan acumulaciones de contaminación. Los episodios de contaminación en Ciudad de México han salido en los telediarios de todo el mundo, comparados a veces con los de Beijing o Nueva Delhi. En mayo de 2019, sin ir más lejos, hubo una contingencia especial por incendios que obligó a tomar medidas extraordinarias. Julio lo recuerda así. Era una sensación así como de dificultad para respirar. Como si estuvieras fumando, como si estuvieras... no sé si te acordarás tú, que más o menos seremos de la misma edad, cuando todavía se podía fumar en los bares. Igual. Claro que me acuerdo de cuando se podía fumar, madre mía. Bueno, pues a pesar de tener esta situación tan desfavorable, o precisamente por eso, las autoridades de Ciudad de México se han puesto las pilas y la ciudad es de las pioneras del mundo en medidas anticontaminación. Por supuesto, de hecho, en Ciudad de México, la nueva alcaldesa, Claudia Sheinbaum Pardo, está apostando muy decididamente por un lado, que el ciudadano, el peatón, tenga una mayor presencia en lo que es en la ciudad, por otro lado por el transporte público, por el desarrollo del transporte público, y por otro lado, como otra de las patas importantes, la que tú dices, la electrificación. Puede parecer broma, pero se ven muchísimos patinetes eléctricos, como puede pasar en París. Yo acabo de estar en París hace 4 o 5 días y se ven por la calle, y en Ciudad de México es lo mismo, pero también por los coches eléctricos. Y no solo eso, para evitar los episodios de contaminación, se han adoptado una serie de restricciones de tráfico muy eficientes. Es lo que se conoce como el programa Hoy no circula, por el cual retiran de la circulación un porcentaje de los coches por su número de matrícula y por su antigüedad. Y para ello se basan en la terminación de las matrículas y en lo que ellos denominan los engomados. Los engomados pueden ser verde, rosa, cada uno tiene un color. Y entonces ese engomado habla de la edad del coche. El rosa es el más viejo. Entonces siempre es el engomado rosa el que no circula. El engomado rosa y a veces también el verde. ¿Sabes? Pero sobre todo el engomado rosa. Cuando el aire de la ciudad empieza a contener demasiada polución, se pone en marcha el doble no circula, por el cual se duplica el número de coches que no pueden transitar y se pone el transporte público gratuito para todos los ciudadanos. Y además el gobierno de la ciudad pone más transporte, más frecuencias, con lo cual en 2 días se baja de forma muy evidente la acumulación de partículas tanto de 2.5 como de 10 en la atmósfera. Estos sistemas de control de las emisiones se han impuesto poco a poco en todas las grandes ciudades del mundo. Y vienen combinadas con programas de electrificación del transporte. Sí, mira, por ejemplo, hay una ciudad que por características, aunque más reducida, es muy semejante en América Latina a Ciudad de México, que es Santiago de Chile, porque es ciudad interior, con un clima parecido y además también en una área geológica. Y en las dos se están implementando bastantes medidas en este sentido. El fenómeno ya es imparable y vayas donde vayas, está en marcha una revolución en las ciudades. Pero vamos a buscar otras voces. Mira, la climatóloga chilena Maísa Rojas nos habla de la situación en Santiago de Chile, donde ya ha empezado también este cambio. Pero Santiago en particular, siendo una ciudad de 7 millones de habitantes, tiene problemas de contaminación bastante importantes. Simplemente por la contaminación debiera ser una prioridad y lo está haciendo. Hay varios buses eléctricos, pero yo creo que se puede hacer, se debiera hacer mucho más. Y Sandra Guzmán, coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, con quien ya hemos hablado en otros programas, conoce bien el problema de Ciudad de México y el crecimiento constante de las grandes urbes en esta parte del mundo. También hay un reconocimiento de que cada vez más las ciudades van a tener que transformarse. Por ejemplo, en 2050, 80% de la población de América Latina va a vivir en ciudades y esto ha obligado a muchas ciudades a repensar de qué manera se va a seguir promoviendo, por ejemplo, el transporte, que hoy por hoy había dependido, 100% en los combustibles fósiles. Entonces, cada vez se habla más de la electromovilidad, por ejemplo, como una vía
para transitar en el sector transporte. Algunas ciudades como Santiago en Chile, algunas ciudades como Bogotá en Colombia, el propio San José en Costa Rica, y recientemente en la Ciudad de México han empezado a traer autobuses eléctricos, por ejemplo, para alimentar el transporte público digamos, y de alguna manera seguir promoviendo esta transición. En opinión de Sandra Guzmán, este cambio de mentalidad se ha producido porque la gente está empezando a comprender que la calidad del aire afecta a sus vidas y a su salud. Se ha empezado a internalizar que una ciudad contaminada mata, literalmente mata. Estamos hablando de alrededor de 6-7 millones de habitantes que mueren todos los años a causa de la mala calidad del aire en muchas ciudades. Entonces, esta conexión entre el ambiente y el bienestar de la población es algo que ha motivado a muchos grupos, sobre todo grupos más jóvenes, nuevas generaciones que están reclamando un derecho a vivir en un ambiente sano, un derecho a realmente poder disfrutar, ¿no?, de actividades al aire libre, de disfrutar de ciertas actividades que hoy por hoy pues están en riesgo a causa de estos grandes problemas como, por supuesto, la mala calidad del aire, pero el tema de cambio climático que pone en riesgo su existencia y su futuro. Y este es el verdadero éxito y lo que va a causar una revolución global en las ciudades, que son los ciudadanos los que exigen los cambios a los responsables políticos. Entonces, desde luego, hay un mayor movimiento en la región, hay un movimiento global que reclama a grandes gritos que por favor haya cambios sustantivos en la política para que se salvaguarden el futuro de esta población. Y ya no hablamos solo de las generaciones futuras, sino de las presentes, ¿no? ¿Cuál es la calidad de vida que las generaciones presentes tienen ante un escenario como el actual? Y aparte de lo que ya está sucediendo en todo el mundo, el debate en el que vamos a entrar en la última fase del programa es hacia dónde vamos en este proceso. ¿Cuál será el futuro de nuestras ciudades en los próximos años? Y la respuesta, como se suele decir, os sorprenderá. ¡Oh! Estás escuchando La Canica Azul. La Canica Azul. La Canica Azul. Un podcast de acción. Si un día de estos consigo encontrar mis tijeras, creo que tendré que quitar 4 tornillos de cada lado de las lentes, donde almacenan las lentes. Parece que hay 4 tornillos que sobresalen. Y creo que pueden estar ahí detrás, no lo sé. Seguimos en La Canica Azul, surcando el espacio en paralelo con los tripulantes de la misión Apolo 17. Y esa voz que acabáis de escuchar es la del astronauta Ron Evans, que sigue sin encontrar sus tijeras. ¡Ay, las cabezas! Como os dijimos, perder una herramienta como esta de camino a la Luna puede no ser tan banal como parece. Cada astronauta tiene un par de tijeras y ahora, en esta situación, solo hay 2 juegos de tijeras para 3 astronautas. No hay problema, ¿no?, que las compartan. Claro, pero es que cuando lleguen a la Luna, Smith y Cernan van a bajar a la superficie y Evans se va a quedar solo en la órbita esperándoles. Y si se llevan sus tijeras, Evans no tendrá con qué abrir los paquetes de comida, porque solo se pueden abrir con esas tijeras. Vaya, pequeño imprevisto. ¿No decían que la NASA pensaba en todo? Bueno, pues ya ves que a veces no. Evans ha perdido las tijeras y la ha liado parda. Así que el comandante Eugene Cernan tiene que tomar una decisión. Creo que el comandante tendría algo que decir. Hey Bob, ignora lo que acaba de decir. Le dejaremos un par de nuestras tijeras. Lo que le preocupa es pasar hambre. Recibido. Esas son las tijeras para la actividad extravehicular, ¿verdad? Sí, pero podemos apañarnos con una sola allá abajo en la Luna. No va a poner la nave patas arriba para encontrar sus tijeras y no voy a dejar que pase hambre. Recibido. Bueno, pues ya veis que el tema de las tijeras parece solucionado de momento. Le van a dejar un par a Evans y los otros 2 astronautas que bajarán a la Luna llevarán solo un juego. Pero esto no termina aquí, claro. Por el momento dejamos a nuestros astronautas con el culebrón de las tijeras y seguimos con el tema que estamos tratando hoy en La Canica Azul.
Recordad que nos preguntamos hacia dónde evolucionarán las ciudades y creo que nuestro experto en movilidad, Salvador Rueda, inventor de las supermanzanas, tiene algunas recetas, ¿no, Antonio? Sí, y la principal pasa por algo que ya está inventado, el transporte público, pero de calidad. Por tanto, el transporte público tiene que ser de alta calidad, con las frecuencias adecuadas, es decir, que el servicio que se preste a los ciudadanos, no importa dónde vivan, en la periferia o en el centro, sea el mismo. Esa es una cuestión básica. Y que además, no importa en dónde vivas, con un transbordo puedas acceder al 95% de tus destinos. Eso es equidad. Porque claro, si queremos una ciudad sin coches, quizá deberíamos hacer que a los ciudadanos les salga mejor tomar el transporte público que ir en su vehículo a todas partes. Exacto. Por eso a Rueda las visiones de un mundo salvado por el coche eléctrico no le acaban de convencer. Él prefiere otros vehículos. El vehículo eléctrico puede ser un desastre tan grande como lo es el vehículo de combustión interna. ¿Por qué? Porque el factor limitante en la ciudad es el espacio. Y por tanto el vehículo eléctrico ocupa el mismo espacio que el vehículo anterior. En definitiva, hemos de buscar las soluciones adecuadas para que finalmente el vehículo eléctrico a potenciar sea la bicicleta eléctrica. Todo esto ya está sucediendo, las ciudades están cambiando y cada vez apuestan más por estas formas más eficientes de moverse. Y no solo la bici, también patinetes, motos eléctricas, diferentes fórmulas para moverse a diferentes ritmos sin contaminar el aire de la ciudad. Un hecho muy interesante acerca de la pandemia es que el parón producido por la COVID-19 en todas las ciudades del mundo ya nos ha hecho ver cómo sería una ciudad con menos coches y con más personas caminando o yendo en bicicleta. De alguna manera, accidentalmente, todos los urbanitas hemos probado ya lo que propone Salvador Rueda. En cualquier caso, fíjate que la gente ha tenido la oportunidad de apreciar una ciudad maravillosa, tranquila, pacífica, un remanso de paz y de tranquilidad con sonidos ligados al canto de las aves, cuando el confinamiento, todo Madrid, toda Barcelona eran una supermanzana. La propuesta de supermanzanas es conseguir ese mismo escenario para un 70% del espacio de cada una de las ciudades. Y esto es muy bueno, claro, porque todo el mundo lo ha vivido. Y una vez que pruebas lo bueno, ¿quieres repetir? Lo cierto es que en este retroceso necesario del coche es algo en lo que han coincidido todos los especialistas con los que hemos hablado. Lo dice también Cristina Mateo. Y el coche, creo que esa desaparición del coche va a hacer que, y está haciendo que los diseños de nuestras ciudades se modifiquen. Imagínate los parkings, imagínate todo lo que está pasando ya convertir esos aparcamientos de al lado de las viviendas en espacios que puedan ser para terraza, que puedan ser una ampliación de la acera. Eso ya está ocurriendo, ya lo estamos viendo. Otros, como el director del Instituto de Smart Cities, Carlos del Río, piensan que el cambio vendrá porque la gente no será propietaria de su propio coche, sino que los vehículos autónomos formarán una red inteligente que ahorre tiempo y molestias para las personas. Yo, fíjate, me imagino en un futuro pues no muy lejano, las ciudades como si fueran pequeños aeropuertos en los que, digamos, los controladores, que sería la ciudad el controlador de todo. Tú cuando llegas a una ciudad, pues te da la bienvenida, registra cuál es tu destino y te lleva. Y algo parecido opina Itziar Maestro Juan. Bueno, yo creo que las ciudades del futuro van a ser mucho más conectadas, entonces nos va a permitir tener información en tiempo real de lo que está pasando y poder incluso actuar, ¿no?, en tiempo real a problemas que puedan surgir. Por último, Javier Faulín, experto también en el impacto ambiental del transporte, cree que estamos ante un cambio de mentalidad sobre nuestra forma de movernos. Que nuestra demanda de movilidad pues tiene que estar organizada y sostenida, es decir, no es cuestión de moverse, bueno, yo me muevo porque tengo la opción de hacerlo y ya está, y porque es divertido, ¿no? Sino que también hay que considerarlo. Yo creo que todo esto, por ejemplo, que ahora se ha visto en toda esta época que hemos estado recluidos en el confinamiento, de que podemos hacer mucho teletrabajo, sobre todo en las grandes ciudades, pues esto puede hacer que, bueno, considerar las necesidades de movilidad, reducir un poco la movilidad. En el momento que se reduce la necesidad de movilidad,
pues se mejoran muchos otros parámetros. Quizá hemos vivido una época en la que nos movíamos casi sin pensar muy bien si nos hacía falta, y el futuro pasa por adaptarnos también a eso, a administrar mejor nuestros movimientos por el beneficio de todos y del futuro del planeta. Movilidad sí, pero mejor pensada. Así ve el futuro Javier Faulín. O sea, primera idea, creo que habría menos movilidad, o sea, demandaríamos menos que lo que actualmente tenemos. Después, tendríamos más opciones, creo yo, para la movilidad. Seguiríamos teniendo un buen transporte público. Habría, por ejemplo, un vehículo conectado. En la ciudad nos preocuparíamos probablemente más de tener un buen lugar donde vivir desde el punto de vista de que estemos bien ambientados y menos exactamente de dónde está, porque yo creo que nos moveríamos menos. En definitiva, cambiar el chip y adoptar una nueva mentalidad. Una nueva mentalidad para la nueva normalidad. Porque hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace unos pocos años, pues todos nos movíamos lo que nos parecía. No había restricción. Entonces, ahora lo tenemos que considerar un poco más. ¿Y si no tenemos por qué ir todos los días al trabajo? ¿Y si no necesitamos ser propietarios de un coche, sino considerarlo un servicio? ¿Y si no tenemos por qué ir todos al centro y está todo bien distribuido por barrios? Todas estas pequeñas cuestiones, que ahora están abiertas, serán las que cambien nuestro futuro, el de las ciudades y el de nuestro planeta. Y no solo eso, como veremos en los siguientes programas, estamos viviendo una auténtica revolución en la forma de relacionarnos dentro de las ciudades y los grandes núcleos de población se están transformando ante la emergencia climática para amortiguar los efectos del calentamiento. Os hablaremos de las ciudades en las que la energía se está reaprovechando para generar cada vez menos basura y de los ciudadanos que están cambiando el chip de pensar en acumular posesiones y consumir como si no hubiera un mañana. Pero todo esto será en los siguientes capítulos. Gracias por habernos acompañado en una edición más de La Canica Azul, un podcast de Acciona, con los guiones y la voz de Antonio Martínez Ron. Y con la voz y conducción de Noelia Lasso. En los controles técnicos, edición sonora, montaje y ambientación estuvo el gran Javi Álvarez. ¡Aloha, chavalada! Nos escuchamos en el siguiente. ¡Hasta la vista! Jack Smith, astronauta de la misión Apolo 17. Archivos perdidos. Hola Houston, ¿me copiáis? Código Harrison. Antes, cuando estábamos hablando de la escarcha, en la ventana ha pasado algo que me ha hecho gracia. De niño nunca vi cristales de hielo en mi ventana. Ya me dirás cómo demonios iba a haber hielo en Santa Rita. Y ahora aquí me tienes de camino a la luna y viendo el hielo en la ventana. Recuerdo que en la facultad en Oslo nevaba todos los días. Era un espectáculo, ¿no? Y ahora miro allí abajo y me imagino a todos los que están en las ciudades del mundo donde en esta época hace frío, tal vez mirando por otra ventana. Ojalá ellos pudieran conectar con esto y ver lo pequeño que es todo. Todo esto se está grabando, ¿no? Espero que algún día sea útil para ese proyecto que dices, y que alguien lo escuche y le sirva para pensar en dónde estamos. ¿Cómo decías que se llamaba ese invento? ¿Podcast? La Canica Azul es un podcast de Acciona escrito y dirigido por Antonio Martínez Ron, locutado por Noelia Lasso y con la edición y diseño sonoro de Javi Álvarez.